Bueno, lo que tienen problemas para subir los trabajos prácticos ya lo voy a solucionar, el tema es que los vayan haciendo, no nos amontonemos. Chicos, comencemos las clases del día de hoy. Voy a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto la clase pasada. Cuando esta segunda parte del año, nosotros vamos a comenzar a ver volúmenes generados, escúchenme bien, volúmenes generados por un eje de revolución. Eso significa que como resultado de la envolvente son superficies curvas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a una esfera, un cilindro o un cono, o pieza de máquinas, combinación de estos volúmenes, ¿no? Cuando y estos volúmenes también los vamos a representar en proyecciones y en perspectiva, como veníamos haciendo la primera parte del año con los volúmenes de caras planas. Ahora bien, cuando nosotros representamos estos volúmenes de superficies curvas en proyecciones, recuerden que en proyecciones tenemos dos dimensiones nada más, estas superficies curvas nosotros las representamos a través de una circunferencia que la podemos trazar perfectamente con el compás. Cuando nosotros representamos esa circunferencia en perspectiva, esa circunferencia se transforma en elipse, que es lo que hemos visto en la clase pasada. Y también habíamos visto que según la posición del eje de revolución, que es el elemento que me genera esas superficies curvas, vamos a tener un tipo distinto de elipse en la perspectiva. Como el eje de revolución tiene tres posibilidades de posición, vertical, 7 y 42 grados, nosotros tenemos que aprender a dibujar tres tipos de elipses, según la posición del eje de revolución. ¿Se entendió, chicos? Cambio. Sí, profe. Bien ahí, bien ahí. Ahora yo voy a compartir el trabajo práctico número 15 y después lo vamos a ir conversando, ¿no? ¿Alguien se anima a leer el título del trabajo práctico número 15? Cambio. Cilindro y cono. Muy bien, señor, muy bien. Lo que yo les voy a mostrar es las consignas del trabajo práctico, que está mezclado con mucha teoría, y después vamos a ver el trabajo práctico que también está resuelto, ¿no? Fíjense que la consigna del trabajo práctico número 15 son las siguientes. Primero, dibujaremos 4 proyecciones y 3 perspectivas de unos volúmenes del cilindro en el frente de la hoja y de un cono en el dorso de la hoja. O sea que vamos a utilizar la totalidad de la hoja. En cuanto a las medidas, vamos a tener en cuenta que la altura y el diámetro del cilindro coinciden, conjuntamente con la del cono. Fíjense, chicos, que cuando nosotros estudiábamos volumen de caras planas, el cubo o los prismas, guardaban una relación entre sus dimensiones, de manera que nosotros los definíamos como proporción 1, 1, 1, 1, 1, 2 o 1, 2, 4. Cuando los volúmenes son superficies curvas, no tenemos esa proporción de sus dimensiones. Entonces nosotros tenemos que, para que la dibujemos en forma proporcional, nosotros tenemos que dar una relación entre la altura del volumen y el diámetro. ¿No es cierto? Eso nos tienen que dar esa información. En este trabajo práctico nos están dando que la altura y el diámetro son iguales.
También nos está diciendo que las perspectivas que dibujamos las vamos a dibujar según la posición del eje de revolución. Como habíamos dicho hace ratito, eje de revolución vertical, 7 grados y 42 grados. El punto 4 nos está diciendo que en proyecciones está dibujado el eje de revolución con un tipo de líneas, que es línea trazo punto. También a los ejes de revolución y a los diámetros principales los vamos a dibujar con este nuevo tipo de línea que se llaman trazo punto. El punto 5 nos dicen que vamos a dibujar con líneas suaves los planos diametrales. Los planos diametrales son planos que vinculan los diámetros principales de las elipses. Son planos perpendiculares entre sí y nos dan sensación de estructura a nuestro volumen. En el cilindro, estos planos diametrales son cuadriláteros y en el cono, el plano diametral son triangulares. Y finalmente nos dice que una vez conformado el volumen, nosotros tenemos que remarcar las aristas visibles, sobre todo las generatrices extremas. Las generatrices extremas son líneas paralelas al eje de revolución que vinculan los ejes de simetría mayor de cada una de las elipses. Eso en el caso del cilindro. En el caso del cono, la generatriz extrema se la traza uniendo o vinculando el vértice del cono con una línea tangente a la elipse que conforma la base del volumen. Chicos, hasta ahí se ha entendido más o menos. Para que pasemos al trabajo práctico. Cambio. Sí, profe, entendido. Cambio. Entendido cambio, se dice. Entendido cambio. Bien ahí. Bien ahí. ¿Qué apellido de usted? Yo soy apellido Weinerman. A la miércoles, vaina. ¿De qué Sí. país es usted? Yo soy de Argentina, digamos, pero mi apellido es alemán. ¿Y en qué zona está usted ahora? Yo en el centro, San Miguel de Tucumán. Bien ahí, bien ahí. ¿Qué opina del trabajo práctico que le estoy mostrando? Y parece complicado, si le soy Parece sincero. ¿Ha podido leer algo de elipse usted? Sí, leí los apuntes. Menos mal que me contestó así, porque le preguntaba a un chico del día martes, creo que ha sido, y dice, no he podido porque le he dado prioridad a otra materia, me ha contestado. Digo, eso no me puede decir a mí que soy profesor de dibujo, le digo. Chicos, lo que tenemos acá primero, fíjense, tenemos resuelto las proyecciones de un cilindro que, como dice la consigna del trabajo práctico, la altura es igual al diámetro. Creo que si nosotros tomamos los chicos que le han hecho el trabajo práctico, creo que han tomado de 8 centímetros de altura para que todo lo entre en la misma hoja, ¿no? Chicos, fíjense que acá tenemos la vista de frente, la proyección sobre el plano vertical. Cuando lo miramos al volumen desde arriba tenemos esta circunferencia que conforma, como estaba diciendo, la vista superior. ¿Y qué tenemos de nuevo acá, chicos? Fíjense, tenemos estos dos diámetros, que son los diámetros principales, lo hemos representado con línea trazo punto, como dice la consigna. Y en la intersección de ambos diámetros se ubica en forma perpendicular a ese plano el eje de revolución. Ese eje de revolución en mi vista de frente lo tenemos graficado acá con el mismo tipo de línea. Para completar las proyecciones, chicos, nosotros trazamos las charnelas, proyectamos las alturas hacia la derecha y hacia la izquierda,
proyectamos la profundidad del volumen y conformamos la vista lateral izquierda y la vista lateral derecha. Finalmente remarcamos el contorno de cada una de las proyecciones. Fíjense también, chicos, que hemos proyectado en las vistas laterales la posición del eje de revolución, ¿no? Acá y acá, ¿no? ¿Se entendió eso, chicos? Cambio. Sí, profe, se Sí, profe. entendió. ¿Entendido, profe? ¿Entendido? Cambio. Bien. Chicos, esta es la circunferencia que nosotros, cuando la dibujamos en perspectiva, se deforma, convirtiéndose en lo que llamamos elipse. Ahora les voy a aumentar el tamaño y vamos a comenzar a ver el tema de la perspectiva. Ahí lo tenemos cerquita. Chicos, lo que yo voy a explicar ahora sirve para todas las perspectivas que hagamos. Lo único que cambia es la posición del eje de revolución. O sea, todos los pasos son los mismos. Lo único que cambia es la forma de las elipses, que es lo que nosotros hemos visto en la clase pasada y que tenemos que priorizar para aprender a trazarlas. Comencemos. Este volumen, que está representado en perspectiva acá, es generado por un eje de revolución vertical, que es una de las posiciones factibles. Primero, marcamos la posición del eje de revolución. En este caso vertical, trazamos una línea vertical. Segundo, marcamos sobre el eje de revolución la altura. Habíamos dicho 8 centímetros. Entonces, desde este punto a este punto hay 8 centímetros. Tercero, marcamos en cada uno de estos puntos la posición de los diámetros principales. Cuando el eje de revolución es vertical, como en este caso, estos diámetros principales se lo ubican sobre 7 grados con valor real, es decir, 8 centímetros, y 42 grados, la mitad del valor real. Lo mismo que hago aquí abajo, lo hago aquí arriba. Trazo 7 grados y 42 grados. Esos son los primeros 3 pasos que los voy a repetir ahora. Primero, marcamos la posición del eje de revolución. Segundo, marcamos sobre dicho eje su altura. Y tercero, marcamos en cada uno de estos puntos la posición de los ejes, de los diámetros principales. En este caso, 7 grados y 42 grados. Una vez que trazamos los diámetros, vamos a marcar lo que nos dice la consigna, marcar los planos diametrales. Los planos diametrales contienen diámetros. En el caso del cilindro, son planos planos cuadriláteros. Fíjense en acá el plano diametral de 7 grados que vincula los diámetros de 7 grados. Perpendicular a él tenemos el plano diametral de 42 grados que vincula los diámetros de 42 grados. Y finalmente, con el método que hemos aprendido la clase pasada, trazamos la elipse correspondiente en la parte superior y en la parte inferior. Recordando el trazado de la elipse, lo que hemos dicho la clase pasada, que los extremos de los diámetros principales son puntos de paso de la elipse. Y que es importante encontrar puntos de paso de la curva, es decir, de la elipse, sobre el eje de simetría mayor. Repasemos, ¿cómo encontramos el eje de simetría mayor? El eje de simetría mayor siempre es perpendicular al eje de revolución.
Entonces, si el eje de revolución es vertical, el eje de simetría mayor es horizontal. Entonces nosotros trazamos la horizontal y con el método geométrico que hemos visto en la clase pasada, encontramos el punto de paso de la curva sobre el eje de simetría mayor. Lo mismo que hacemos aquí arriba, lo hacemos ahí abajo, trazando las elipses en cada una de estos puntos. También nos dice la consigna que nosotros tenemos que graficar las generatrices extremas, que vendría a ser esta y estas, que no es otra cosa de ser una línea paralela al eje de revolución, vinculando los ejes de simetría mayor en ambos lados. Se llaman generatrices extremas porque son las últimas generatrices visibles. A partir de esta línea hacia atrás, todo lo que está allí no es visible. También se la llama la última generatriz visible. ¿Se entendió, chicos? Cambio. Sí, profe. Muy bien. Sé que es difícil, pero tienen que practicar hacer la elipse, si no vamos a estar en la misma. Repito, toda la metodología es la misma. Lo único que difiere es la posición del eje de revolución, que nos da como resultado distintos tipos de elipses. Pasemos a esta perspectiva. Aquí el eje de revolución es a 7 grados. Marcamos la posición del eje, marcamos su altura sobre el eje de revolución, 8 centímetros, y en cada uno de estos puntos marcamos la posición de los ejes de revolución, perdón, de los diámetros principales. Cuando el eje de revolución es a 7 grados, estos diámetros principales se los pone sobre la vertical, valor real, y sobre 42 grados, la mitad del valor real. Lo mismo que hacemos en este punto, lo hacemos en este punto, en la parte inferior. Finalmente, vinculamos los diámetros principales a través de los planos diametrales. En este caso, plano diametral vertical, que vincula los diámetros verticales, y el plano diametral de 42 grados, que vincula los diámetros de 42 grados. Recordemos que estos planos diametrales nos dan sensación de estructura en nuestro volumen. Un minutito, chicos. Chicos, ¿siguen ahí? Cambio. Sí, profe. Sí, profe. Vinculamos, habíamos dicho, finalmente, los diámetros principales a través de los planos diametrales. Finalmente, hacemos la elipse correspondiente
con el método que hemos explicado en la clase pasada. Acá también vamos a recordar que los puntos extremos de los diámetros principales son puntos de paso de la elipse. Y en este caso también nos urge la necesidad de trazar el eje de simetría mayor y encontrar un punto de paso sobre ese punto, que no es otra cosa de una línea perpendicular al eje de revolución. Finalmente vinculamos ambas elipses a través de esta generatriz, que es, como dijimos hace ratito, es una paralela al eje de revolución. Generatriz extrema se llama. Y con respecto, chicos, al volumen que está aquí a la par, es un cilindro dispuesto sobre el eje de revolución a 42 grados. Utilizamos el mismo procedimiento. Primero trazamos el eje a 42 grados, marcamos su altura sobre el eje de revolución, pero en este caso la altura va a ser reducida a la mitad, porque está sobre 42 grados. Entonces marcamos 4 centímetros. Entonces por este punto y por este punto trazamos la posición de los diámetros principales. Vertical y 7 grados. En ambos casos, valores reales, es decir, 8 centímetros sobre la vertical y 8 centímetros sobre 7 grados. Lo mismo que hacemos acá, lo hacemos en la parte posterior. Y una vez que hemos trazado los diámetros, los vinculamos a través de los planos diametrales. Acá vamos a tener el plano diametral vertical y el plano diametral de 7 grados. Y ahora lo que nos toca es trazar las elipses correspondientes a cada uno de estos puntos. Pero antes, como veríamos haciendo, trazábamos la posición del eje de simetría mayor, que es perpendicular al eje de revolución. Acá está y aquí está. Recuerden que, como vimos la clase pasada, la obtención de este punto de paso sobre el eje de simetría mayor lo vamos a encontrar utilizando un método matemático a través de la fórmula diámetro más diámetro sobre 20. Es decir, sobre esta dirección, la elipse se alarga la 20ª parte. Y sobre el eje de revolución, que vendría a estar ubicado el eje de simetría menor, utilizamos el método matemático de diámetro menos b sobre 20. Es decir, se angosta la elipse la 20ª parte. Trazamos las elipses correspondientes y vinculamos ambas elipses a través de estas generatrices extremas, que no es otra cosa que vinculan los ejes de simetría mayor de ambas elipses. Muy bien. Fíjese, y la consigna nos dice que a la vuelta vamos a trazar las proyecciones de un cono. Tenemos la vista de frente, la vista superior, también se lo dibuja la relación altura-diámetro, que son iguales. Fíjense en los diámetros principales, en su intersección está el eje de revolución. Nuestra vista de frente está ubicado acá, que lo representamos con línea trazo puntos. De la misma manera, proyectando hacia los laterales, encontramos las vistas laterales, proyectando la altura desde la vista de frente y la profundidad desde la vista superior, hacia ambos lados. Finalmente, se refuerza el contorno de las proyecciones. También el trabajo práctico que nos desarrollan acá están las distintas posiciones del eje de revolución, que la metodología es la misma. Primero, ubicamos el eje de revolución, en este caso vertical,
marcamos su altura sobre el eje, 8 centímetros, y donde vamos a conformar la elipse, marcamos la posición de los ejes, de los diámetros principales, ¿no? 7 grados y 42 grados. Como dice la consigna, vamos a marcar los planos diametrales. En este caso son triángulos que vinculan el vértice con el diámetro de 7 grados, fíjense que es un triángulo, dicho plano, y perpendicular a él vamos a vincular el vértice aquí arriba con el diámetro de 42 grados, conformando así el plano diametral de 42 grados. Estamos listos para trazar las elipses, pero antes, lo que yo les sugería, trazamos el eje de simetría mayor, que es perpendicular al eje de revolución, cuyo punto de paso lo sabemos de la clase pasada. Trazamos la elipse correspondiente y vinculamos el vértice con la elipse a través de una generatriz extrema, que es una línea tangente a la elipse pasando por el vértice. Chicos, fíjense, cuando el eje revolucione a 7 grados, hacemos exactamente lo mismo. Ubicamos el eje de revolución, marcamos su altura, 8 centímetros, y donde vamos a efectuar la elipse, marcamos la posición de los diámetros principales, vertical y 42 grados. Conformamos los planos diametrales, vinculando los diámetros con el vértice, y estamos en condiciones de trazar la elipse correspondiente. Previamente pasamos la perpendicular al eje de revolución, donde ponemos de manifiesto la ubicación del eje de simetría mayor. Encontramos su punto de paso ahí, por el método conocido, trazamos la elipse y vinculamos, como dijimos, la elipse con el vértice a través de la generatriz extrema. Y finalmente, chicos, tenemos el cono dibujado sobre el eje de revolución a 42 grados, el mismo procedimiento. La posición del eje de 42 grados, marcamos su altura, pero acá reducida a la mitad, 4 centímetros. El lugar donde va a ir la elipse, marcamos los diámetros principales, como ustedes sabrán, es vertical y 7 grados, en ambos casos valores reales, es decir, 8 centímetros. Vinculamos dichos diámetros con el vértice a través de los planos diametrales, en este caso vertical y de 7 grados. Trazamos la elipse correspondiente, previamente trazamos la perpendicular al eje de revolución para encontrar el eje de simetría mayor, y una vez que efectuamos la elipse, vinculamos esta última con el vértice a través de la generatriz extrema, que es una tangente que vincula el vértice con la elipse. Línea tangente. Chicos, fíjense en que todo se reduce a saber trazar elipse. Cambio. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? No, profe. No, profesor. No, profesor. No, profesor, pero yo sé que tiene muchas dudas. Fíjense, chicos, el procedimiento de la construcción de los distintos cilindros que estamos viendo ahora en pantalla y del cono, el mismo procedimiento. Primero, ubicamos el eje de revolución. Segundo, marcamos su altura. Tercero, marcamos la posición de los diámetros principales. Cuarto, configuramos los planos diametrales. Recuerden que los extremos de los diámetros principales son puntos de paso de la elipse. Ya tenemos 4 puntos ahí. Trazamos la perpendicular al eje de revolución.
para marcar el eje de simetría mayor. Por lo que hemos estudiado la clase pasada, encontramos puntos de paso sobre el eje de simetría mayor, ya tenemos 6 puntos. Y trazamos la curva. La metodología es la misma. Lo único que, según la posición del eje de revolución, vamos a tener un tipo distinto de elipse. Pero la construcción de la elipse también son las mismas para todos, son propiedades de simetría. La posición de los diámetros, lógicamente, cambian según la posición del eje de revolución. Chicos, nos pongamos a practicar, aunque sea elipse. Tratemos de dibujar este cilindro, fíjense, con eje de revolución vertical, a ver si le sale. ¿Ah? Yo me voy a tomar un café y vuelvo, chicos, pero sigo conectado, ¿no? Así que cualquier consulta me la hace. Cambio. Cambio, profe. Ok, profe. Cambio. Cambio fuera.
Gracias.